Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy elaboraremos este chaleco que lo podemos utilizar de ambos lados. Para ello vamos a utilizar esta tela de felpa, tela para abrigo o como lo conozcas en tu país. Y también estaré utilizando una blusa. La blusa puede ser de cualquier talla. En este ejemplo es para una bebé de 1 año. De preferencia que sea sin mangas. En este caso he doblado las mangas de esta forma para que sea más fácil tomar nuestra muestra. Vamos a doblar la tela por la mitad y recuerda que debe de ir de forma al revés. Ahora bien, como la blusa está también partida por la mitad, voy a aumentarle 4 centímetros y 1.5 centímetros en todas las partes marcadas. Estos 4 centímetros los estaré aumentando porque es un chaleco y necesito que se entrelace una parte con la otra. Ahora, de largo le voy a aumentar 1 centímetro, pero esto va a depender de a qué medida tú lo quieras. Puede ser más. Al tenerlo marcado voy a cortar. Estoy utilizando crayones pastel secos para marcarlo, pero puedes utilizar los marcadores especiales para tela. Con una tapadera estoy redondeando esta parte de acá y lo voy a cortar. Esta va a ser la parte de atrás. Para la parte de adelante vamos a hacer exactamente lo mismo, la misma medida y todo, pero antes sí es necesario redondearlo para que sea de la misma medida la otra parte. Vean cómo queda. Siempre lo vamos a utilizar de forma doblada y vamos a hacer lo mismo. A doblar nuestra tela por la mitad de forma al revés para poder cortar la otra pieza. Y acá pues ya no es necesario tanto marcarlo, sino que tiene que ser exactamente de la misma medida. Listo, ya lo tenemos cortado. Con la parte de enfrente sí le vamos a hacer unas modificaciones. Esta es la parte de adelante y la parte de atrás. Con la parte de adelante vamos a tomar nuestra blusa de muestra, doblarla de forma de frente para poderlo ajustar con el cuellito. El cuello es de forma redondeada en este caso. Hacemos que sea de la misma medida aproximadamente y lo vamos a marcar igual y cortarlo posteriormente. Ahora, en la parte de abajo, únicamente de la parte de adelante, voy a redondear las puntas también. Esto solo lo estoy realizando con la pieza que va adelante de mi chaleco, porque es el entrelazado. En la parte de atrás no necesitamos esto. Además, vamos a cortar la parte de en medio. La parte de en medio de esta manera, así como lo tenemos doblado por la mitad, únicamente también en la parte de adelante. Ahora, para la parte del forro o la parte que va adentro de nuestro chaleco, vamos a cortar exactamente las mismas piezas, así que vamos, acá ya lo tenemos listo, cortado, la parte de atrás con la parte de adelante exactamente de las mismas medidas. Vamos a coserlo.
Para coserlo esto es muy fácil, únicamente de forma al revés de nuestra tela colocamos frente a frente cada una de las piezas bien ajustaditas. Exactamente vamos a hacer lo mismo, tanto como la parte que va de adelante como la parte de atrás. Bueno, acá no hay tanto de atrás ni adelante porque este chaleco se puede utilizar en ambos lados, ¿verdad? Tenemos dos colores. Entrelazamos esta parte y colocamos alfileres para ajustarlo de mejor manera. Ahora vamos a coser todas las partes marcadas, excepto las mangas y las partes de abajo no. De ahí las partes marcadas. También en esta parte, pero esta parte sí vamos a dejar un espacio de aproximadamente unos 10 centímetros, dependiendo a lo que tú dejes. Y vamos a coser lo mismo, solo siempre recuerda dejar ese espacio. Ya lo tenemos listo. Ahora vamos a extender nuestras piezas, ambas, para ponerla frente a frente una con la otra. De forma al revés vamos a trabajarlo, ¿verdad? Que ambas partes de forma derecha vayan frente a frente y las partes que van al revés que queden afuera. Que queden alineadas también con las costuras unas con las otras, ¿verdad? Para eso utilizamos los alfileres para sujetarlo de mejor manera. Ahora vamos a coser en todo alrededor. Las mangas no las vamos a coser porque de esta forma no se cosen las mangas. Eso lo vamos a hacer de último. Cosemos en todo alrededor menos las mangas. Esas no. Ahora que ya lo tenemos listo, vamos a enderezarlo utilizando el orificio que dejamos o bien puedes enderezarlo en los orificios donde van las mangas. El orificio que dejamos más que todo nos va a servir para coser la parte de los hombros, no para pasar toda nuestra costura como lo hemos hecho con los bolsos, no, sino que es más que todo para coser la parte de enfrente. En este orificio vamos a prestar un poquito de atención porque al menos a mí la primera vez me costó un poquito entenderlo. Entonces quiero explicar lo mejor posible para que ustedes lo puedan entender. Doblamos de cada uno de los lados 1 centímetro aproximadamente y colocamos el alfiler. El alfiler debe de ir colocado de esta manera. Del lado contrario no, porque si no nos vamos a apoyar al momento de darle la vuelta. O bien no tendremos bien señalada la marca, porque esto nos va a servir como un punto de referencia, donde inicia nuestra costura y donde finaliza. Vean, este nos va a servir muchísimo. Ahora, en el orificio que hemos dejado, vamos a pasar la manga. Bueno, la parte de los hombros. Le estoy diciendo manga, pero no tiene manga. Ustedes me entenderán. Y vamos a ir
sacando de a pocos toda la manga. Vean, voy a doblarlo de esta manera, así, girándolo, teniendo el punto de referencia, giramos de forma al contrario, así como que fuéramos a coserlo de forma al revés, ¿verdad? Y lo vamos a ir ajustando de a pocos conforme vamos cosiendo. Podemos ir sacándolo y sacándolo. De momento, al principio o la primera vez, si estás haciendo este tipo de costura, se va a hacer un poquito difícil, pero créanme, es muchísimo más sencillo de lo que parece. Entonces vamos a ir sacando y jalando hasta llegar al punto de costura donde iniciamos. Allí mismo vamos a finalizar. Entonces así lo vamos a ir haciendo. Así que iniciamos a coser en el punto de referencia de forma al revés. Para eso nos sirve este orificio que hemos dejado. Así que las dos mangas vamos a coserlas de la misma forma. Iniciamos a coserlo. Puedes utilizar para este tipo de chaleco puntada de zigzag o puntada recta. En mi caso estoy utilizando puntada recta. Esto va a depender al tipo de tela que estés utilizando o a cómo se te facilite un poco más. Este chaleco, como es muy pequeño, se me ha dificultado un poco hacer la terminación, así que lo haré en dos partes. Voy a hacer un remate y voy a acomodarlo bien para poderlo coser de mejor manera, porque al momento de ya llegar al final sí se me está dificultando un poquito. Entonces aquí voy a hacer remate y así puedo acomodar de mejor forma la costura, pero puedes hacerlo de un solo tirón si tu costura es más ancha. En el lado de los hombros, como es bastante reducido, se me ha dificultado, pero entre más grande sea el chaleco, más fácil se te hará este proceso.
aquí ya lo tengo terminado y vean en el agujero que hemos dejado, entonces regresamos toda la costura y vean, la manga ya quedó totalmente lista. Si no ha quedado muy claro, voy a volver a repetir el proceso. Vamos a doblar 1 centímetro de cada lado en la parte de arriba y lo vamos a sujetar con un alfiler. El alfiler debe de ir colocado de la manera que ven en el video. Y esto nos servirá como un punto de inicio y de fin de nuestra manga al momento de coserlo. Para poderlo coser, vamos a introducir nuestra manga en el orificio que hemos dejado anteriormente, guiándonos con el alfiler colocado, y le vamos a dar un giro de forma al revés a la costura para coserlo pues de lado al revés, ¿verdad? Lo agarramos de esta manera y aquí guiándonos con el alfiler le damos la vuelta así y ya vamos a coser de inicio y de fin en esta parte. Vamos jalando y cosiendo. Vamos acomodando y cosiendo. Así hasta llegar al alfiler. Vean, ya han quedado ambas mangas terminadas. Ahora sí, ha quedado ya casi terminado. Solo nos hace falta coser el orificio que hemos dejado. Aquí lo podemos coser con una puntada recta o bien con una puntada invisible a mano. Y listo, nuestro chaleco ha quedado finalizado. Lo podemos utilizar tanto de este lado como del otro. Por eso es importante colocarlo de 2 colores diferentes. O bien, puedes incorporarle algún botón, botones y solo utilizarlo de un solo lado. El lado que tú prefieras, el que más te guste. Gracias por ver el video hasta el final.